Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean todos bienvenidos una vez más a su canal. Señores, lo que está ocurriendo en estos momentos en Venezuela es verdaderamente impactante. Noticias de último minuto que están sacudiendo el panorama político del país. Hoy se han producido una serie de declaraciones que, sin exagerar, van a dejar a más de uno con la boca abierta. En primer lugar, traemos palabras contundentes de María Corina Machado, declaraciones que están generando una fuerte reacción dentro y fuera de Venezuela. Pero eso no es todo, señores, porque también se ha conocido información delicada sobre la situación de Nicolás Maduro que nadie esperaba ver en este momento. Un escenario que cambia el tablero político y que él jamás imaginó enfrentar así. Además, se suman las recientes declaraciones del expresidente del gobierno de España, Luis Rodríguez Zapatero, que también están dando mucho de qué hablar y que podrían tener implicaciones importantes en el conflicto venezolano. Y atención con esto, señores, circula un video donde aparece Jorge Rodríguez saludando a familias de presos políticos y prometiendo supuestas liberaciones. Sin embargo, los propios familiares de esos detenidos acaban de desmentir esa versión y revelan una realidad muy distinta a la que se está vendiendo en redes sociales. Así que pónganse cómodos, quédense hasta el final, porque las informaciones de hoy vienen fuertes, son de alto impacto y es importante que conozcan todos los detalles. ¿Crees que fue el movimiento correcto mantener a Delcy en el poder ahora? Creo que eso fue un enfoque razonable, creo que no es el único enfoque, pero creo que es insostenible, porque ella es una parte crítica de este régimen. Ella es parte del cartel, es una de las personas que diseñó la estructura para evadir sanciones. Es el principal enlace con Irán y Rusia. Ella es la segunda en poder después de Maduro y fue la responsable de supervisar el sistema de tortura. Ella es la responsable por crímenes de lesa humanidad y nadie va a confiar en ella, nadie. Ni los inversores, ni las multinacionales y ciertamente el pueblo venezolano tampoco. Así que ella no tiene control sobre las Fuerzas Armadas tampoco. ¿Cuándo crees que Venezuela podrá tener una elección libre? Hemos revisado eso extensamente y creemos que un proceso real de transferencia con voto manual, conteo total a lo largo de todo el proceso puede hacerse en 10 meses, pero eso depende de cuándo empieces. ¿Has hablado con el presidente Trump sobre esta línea de tiempo? No hemos entrado en eso. Pero sí insistí en que Venezuela no es como otros países, que a veces se usan como ejemplos. Países en el Medio Oriente que pasaron por procesos duros de transición. En nuestro caso, tenemos una cultura democrática muy fuerte. Tenemos una sociedad organizada. Tenemos un liderazgo legítimo con enorme apoyo popular. Y nuestras Fuerzas Armadas también apoyan la transición a la democracia. Además de eso, pudimos llevar a cabo una elección bajo circunstancias muy difíciles. Y aún así, la gente estaba comprometida a votar y defender su voto. Las declaraciones de María Corina Machado vuelven a poner sobre la mesa una verdad incómoda para el poder. No se puede hablar de transición democrática mientras los pilares del mismo régimen que destruyó a Venezuela siguen controlando el proceso. Cuando ella cuestiona que se mantenga a Delcy Rodríguez en posiciones clave, no lo hace por cálculo político, sino por sentido común. Delcy no es una figura secundaria. Es parte del corazón del sistema chavista, diseñó mecanismos para evadir sanciones, fue enlace con Rusia e Irán, administró estructuras económicas opacas y tuvo responsabilidad política sobre los organismos que persiguieron, encarcelaron y torturaron. Pensar que ahora puede ser garante de democracia es pedirle al país que confíe en quienes le arrebataron esa confianza durante años. Machado acierta al decir que este enfoque es insostenible. Ningún inversionista serio apuesta en un país donde las mismas personas que ayer expropiaron hoy prometen seguridad jurídica. Ninguna multinacional confía cuando quienes controlaron la represión
Ahora hablan de elecciones, y mucho menos el pueblo venezolano, que no ve una ruptura real con el pasado, sino un reciclaje del poder. Una transición no es solo cambiar nombres, es desmontar estructuras, devolver derechos y asumir responsabilidades. Mantener a figuras centrales del chavismo manda un mensaje claro: el sistema no se fue, solo intenta maquillarse. También es importante lo que plantea Machado sobre Venezuela como sociedad. A pesar de la persecución, la gente sigue organizada, sigue votando, sigue defendiendo su derecho. Por eso ella afirma que una elección limpia podría hacerse en unos 10 meses si hay voluntad real, voto manual, conteo total, observación internacional y un árbitro creíble. Eso no es radical, es lo mínimo. Pero ese proceso solo es posible si antes se desmonta el aparato del miedo, presos políticos en libertad, fuerzas armadas fuera del juego partidista y un consejo electoral que no responda al poder de turno. El problema es que mientras se habla de diálogo, todavía hay familias sin fe de vida de sus seres queridos. Mientras se habla de reconciliación, siguen existiendo centros de detención y procesos viciados. Y en ese contexto aparece Jorge Rodríguez diciendo que se reúne con familiares y que vendrán más liberaciones, pero una declaración no borra años de dolor. No se construye confianza con cámaras, se construye con hechos: libertad, verdad, justicia y transparencia. En el fondo, lo que Machado está advirtiendo es que no hay transición real si los mismos que causaron el daño dirigen el cambio. Venezuela no necesita administradores del chavismo con otro discurso, necesita un quiebre institucional y moral que devuelva la dignidad al país. Y atención, no se muevan de su pantalla, porque a continuación vienen las declaraciones de familiares de presos políticos que desmienten a Jorge Rodríguez sobre que se reunió con ellos y sobre la promesa de más liberaciones. Bueno, nosotros estamos viviendo en este momento de verdad de una manera muy desagradable en todo esto que está pasando. Yo quiero invitar el día de hoy al señor Jorge Rodríguez a que se acerque, que ponga los pies sobre la tierra. No vamos a aceptar que siga burlándose de nosotros. El día de hoy, esa señora que estuvo allá fue llevada por él, porque no la habíamos visto nunca. Que ponga los pies sobre la tierra, que se acerque a los familiares y que vea la realidad de lo que está pasando. No puede pedir paz, no puede pedir perdón, no puedes pedir absolutamente nada cuando ni siquiera eres capaz de acercarte realmente a los familiares para ver qué es lo que queremos y qué es lo que necesitamos. Las declaraciones de los familiares de presos políticos dejan en evidencia una profunda contradicción con el discurso que viene sosteniendo Jorge Rodríguez. Mientras él afirma que se ha reunido con familiares y que vendrán más liberaciones, quienes realmente viven el drama de la persecución aseguran que eso no ocurrió como se presenta oficialmente. Los familiares son claros. No reconocen a la persona que fue mostrada en ese supuesto encuentro y denuncian que fue llevada por el propio Rodríguez. Para ellos no fue una reunión genuina, sino un montaje para las cámaras. Eso cambia por completo el sentido del mensaje oficial, porque no se puede hablar de diálogo cuando quienes sufren directamente la represión no fueron escuchados. Además, el reclamo va más allá de una simple visita. Los familiares exigen algo básico: respeto, verdad y contacto real. Dicen que no se puede pedir paz, perdón o reconciliación mientras el poder no se atreva a mirar a los ojos a quienes tienen a sus hijos, esposos y hermanos encarcelados o desaparecidos. La paz no se decreta desde un micrófono, se construye con hechos. En la práctica, lo que están diciendo es que las promesas de liberaciones pierden credibilidad si no hay transparencia, si no hay listas claras, fechas concretas y fe de vida. Si no hay un proceso visible que incluya a las víctimas, todo queda como propaganda. Por eso estas declaraciones no solo desmienten a Jorge Rodríguez, sino que revelan el fondo del problema. El gobierno quiere mostrar apertura, pero los familiares sienten que siguen siendo usados como escenografía política, y mientras eso ocurra, cualquier anuncio de liberaciones será recibido con desconfianza, porque el dolor no se resuelve con discursos, sino con libertad real. Pero la noticia no termina aquí, señores. No se muevan de su pantalla, agárrense bien,
porque a continuación vienen unas declaraciones del expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, que los van a dejar completamente impactados. Este es el momento de una esperanza fundada. Tengo una gran satisfacción. Lo percibo, como saben, tengo relación con muchísimas personas de Venezuela y veo que la voluntad de paz, la paz es la tarea, la convivencia, el camino, la reconciliación definitiva, la meta, y un país que se sienta de todos, que recuperemos los afectos entre los diferentes. Y fíjense, la paz se construye con memoria y con perdón. La generosidad exige eso. Y los mejores momentos de todos los países en su historia han sido donde se ha antepuesto colectivamente la idea de la reconciliación, del respeto, del diálogo, del reencuentro, del perdón. Estas son las mejores palabras de la lengua española. Respeto, diálogo, reconciliación, paz, convivencia. El proyecto de amnistía. Mucho se ha hablado de su rol en los procesos, en los distintos procesos de encarcelación que ha vivido Venezuela. Quisiera escuchar de su voz cuál ha sido el papel de José Luis Rodríguez Zapatero en esos procesos recientes, además. Sí, esa es una tarea, lo comentaba con el coordinador, con el ministro Villegas, que a mí me ha vinculado intensamente a Venezuela desde la primera vez que trabajé por la liberación de un joven, de dos jóvenes, ¿no? Hace 10 años. Y sí, siempre he estado pues atendiendo en la medida de mis posibilidades a familias que tenían personas en la cárcel, intentando que esas liberaciones se produjeran. Han sido muchas, decenas, centenares. Y diría, bueno, siempre tuve la comprensión en esta tarea de Delcy Rodríguez y de Jorge Rodríguez. Ahora puedo hablar un poco más. Y me siento muy, muy satisfecho de la ley de amnistía. Es una ley, la amnistía para la convivencia es una ley ambiciosa. Es una ley que está deseando toda la sociedad venezolana, la inmensa mayoría de personas de buena fe. Porque cuando nos ponemos a que nuestra buena fe que tenemos dentro salga, cubre a todos, llega a todos. Eso es el diálogo. Hay que escuchar mucho, hay que dialogar, hay que entender. Cada uno tiene su historia, su posición política, pero siempre a través del diálogo se han construido los mejores procesos. Bueno, hay un renacer de Venezuela, hay un renacer del consenso, de los afectos, de los respetos, y les puedo asegurar, un país es más grande, cada uno de nosotros somos mejores, cuando ponemos el perdón, la reconciliación y el reencuentro como nuestros grandes ideales. ¿De qué manera se van a incorporar garantías de no repetición igual? Bueno, yo creo que es una tarea de esta comisión, con toda la sociedad, porque es fundamental que este proceso de reencuentro sea un proceso que llegue a la sociedad, que salga de la sociedad, que la sociedad lo sienta y lo haga suyo. Muy importante el diálogo de personas que han estado enfrentadas, muy enfrentadas, o que se consideran víctimas, en el sentido más amplio del término, muy importante. Eso es muy, muy reconfortante. Y la otra dimensión que yo creo que tenemos que tener siempre por delante es la educación y la cultura. La educación y la cultura. Los mejores designios, las mejores iniciativas las he vivido siempre de la mano de la cultura y de la educación. Creo que ahí habría que poner, por ejemplo, un gran programa en las escuelas de Venezuela en favor de la cultura del respeto, de la cultura de la educación, de la cultura de la ciudadanía, de la cultura del afecto, de la exclusión del odio, del respeto a todos y cada uno de nosotros. La educación y la cultura, para mí, son los dos grandes pilares
para que nada se pueda repetir. Presidente, Bueno, lo he expresado. Veo el mejor ambiente desde los últimos 10 años. Y hablo con personas de la oposición, por supuesto con el gobierno. Y además, si se me permite decirlo, porque tengo una relación muy de largo alcance, casi diaria, ¿no? Yo tengo una gran confianza en Delcy Rodríguez. Tengo una gran confianza en Delcy Rodríguez. Y lo dice alguien que ha vivido todo este proceso, que conoce muy bien a la presidenta y que además, bueno, en un tiempo récord está dando pasos que están produciendo una nueva manera de respirar en Venezuela, en la sociedad, un horizonte, una esperanza. Creo que eso es muy importante. En muy poco tiempo, después de muchos años muy difíciles, como todos sabemos. Pero la esperanza no es algo que está ahí escrito y que nos llega, ¿no? La esperanza hay que hacerla, hay que construirla. La paz es la tarea, la reconciliación. Cuando uno escucha a José Luis Rodríguez Zapatero hablar de Venezuela con tanto optimismo, diciendo que hay el mejor ambiente en años, que existe un renacer del país y que tiene plena confianza en figuras del poder chavista, es inevitable preguntarse ¿de qué Venezuela está hablando Zapatero? ¿De la que vive el pueblo o de la que le muestran en los salones del poder? Porque una cosa es la diplomacia y otra muy distinta es maquillar una realidad que sigue siendo dura para millones de venezolanos. Zapatero insiste en el diálogo, en la reconciliación, en pasar la página, pero el problema es que en Venezuela todavía hay páginas sin escribir, presos políticos, familias sin respuestas, procesos electorales cuestionados y un país donde la institucionalidad no funciona con normalidad. Hablar de buen clima sin tocar esas heridas suena más a discurso político que a mediación real. El expresidente español se presenta como un facilitador neutral, pero sus palabras muchas veces parecen inclinarse más hacia el relato del poder que hacia el reclamo ciudadano. Cuando expresa confianza en quienes controlan el aparato del Estado, envía un mensaje peligroso, el de normalizar una situación que para muchos venezolanos sigue siendo excepcional. No se trata de cerrar puertas al diálogo, sino de no abrirlas a costa de la verdad. Zapatero parece apostar a que el tiempo y las conversaciones resolverán todo. Sin embargo, la experiencia venezolana demuestra que el diálogo, cuando no va acompañado de compromisos reales, se convierte en una herramienta para ganar oxígeno político, no para transformar el sistema. Cada ronda de conversación que no libera presos, no garantiza elecciones limpias, ni restituye derechos, termina fortaleciendo al que ya tiene el control. Otro punto crítico es su silencio selectivo. Zapatero evita condenar con firmeza los abusos, porque según él, eso rompería la confianza. Pero aquí surge una pregunta clave: ¿confianza de quién? ¿Del poder o de las víctimas? Porque cuando un mediador cuida más su acceso a los palacios que la voz de los ciudadanos, deja de ser árbitro y comienza a ser parte del juego. La narrativa de la reconciliación también es delicada. Reconciliar no es olvidar, no es pedirle a un país que pase la página sin antes leerla completa. En Venezuela hay madres que no saben dónde están sus hijos, presos que no han tenido debido proceso, políticos inhabilitados, periodistas perseguidos. ¿Cómo se habla de paz sin hablar de justicia? ¿Cómo se construye convivencia si no se reconoce el daño? Zapatero, con su estilo conciliador, corre el riesgo de reducir la crisis venezolana a un problema de comunicación entre bandos, cuando en realidad es un problema de poder, de derechos y de legitimidad. No es solo que gobierno y oposición no se entiendan, es que las reglas del juego no son iguales para todos. Además, su discurso tiene un impacto internacional. Cuando un expresidente europeo dice que Venezuela vive un mejor momento,
muchos fuera del país creen que la crisis quedó atrás. Eso debilita la presión internacional, enfría la solidaridad y deja más solos a quienes dentro siguen luchando por cambios reales. Las palabras de Zapatero no son solo opiniones, son mensajes políticos con consecuencias. También hay que decir algo claro: mediar no significa aplaudir. Un mediador serio incomoda a las partes, no las tranquiliza. Si el poder se siente cómodo con el mediador, algo no está funcionando. La mediación auténtica exige exigir, señalar, poner plazos, pedir resultados. No basta con sonrisas, fotos y frases bonitas sobre convivencia. El problema no es que Zapatero quiera ayudar, el problema es cómo lo hace. Su enfoque parece más orientado a estabilizar que a democratizar, a calmar el escenario sin resolver el fondo. Y eso, en países como Venezuela, suele traducirse en prolongar el conflicto bajo apariencia de normalidad. En resumen, el discurso de Zapatero sobre Venezuela suena más a relato diplomático que a diagnóstico real. Habla de ambiente, de confianza y de reconciliación, pero evita hablar con fuerza de libertad, justicia y garantías. Y sin esas tres cosas, ningún país se reconstruye de verdad. Venezuela no necesita solo mediadores optimistas, necesita voces que acompañen, pero que también exijan, que dialoguen, pero que no se arrodillen, que construyan puentes, sí, pero sin tapar los abismos que todavía separan al poder del pueblo.